Se está pagando. Sí. ¿Y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que se apague? Hay un orden, Macario. Pero tú puedes. Hay muchas velas apagadas. No la dejes que se apague, ¿no? Todo tiene su fin y su sitio. Ya no podemos hacer nada. He hecho unas 50 películas en mi vida, de las cuales recuerdo 10 o 12. Las demás son mediocres y otras francamente muy malas. La vela se apagó para Ignacio López Tarso, última leyenda masculina de la época de oro del cine mexicano, quien falleció a los 98 años, dejando un legado en cine, teatro, televisión, doblaje y hasta corridos. La película por la que es conocido internacionalmente es Macario, de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón y conocida por ser la primer cinta mexicana nominada al Oscar como mejor cinta extranjera. En ella da vida a un leñador que ansía comerse un guajolote solo sin tener que convidarle a sus hijos y esposa. Su mujer, entendiendo su anhelo, un día roba uno de una granja de una familia rica. Cuando Macario se dispone a comérselo, Dios, el diablo y la muerte se le aparecen para pedirle que lo comparta, siendo esta última con la que comparte el manjar y con ello un don que cambia su vida para siempre. Con tintes de realismo mágico, la cinta ha pasado a la posteridad. Es una de las mejores cintas del cine mexicano. El cariño que le tenía el actor al filme era innegable y sobre ella tenía las siguientes anécdotas. Porque era una película que iba a hacer Pedro Armendáriz y por algún compromiso que él tuvo de trabajo en Europa no pudo hacerla. Y Gabriel Figueroa, que me conocía, me recomendó con Gabaldón y con Clasa, que entonces era producción de Clasa, con el licenciado Oribe Alba, que era el gerente de Clasa. Y me dieron el libreto, me entusiasmó, dije, qué oportunidad tan bella, qué bonito cuento. Y mi padre lo leyó y dijo, hombre, yo conozco este cuento, pues a mí me lo contaba mi abuelo, si este es un cuento mexicano que traben, que se da, que él inventó, no, hombre, este es un cuento que yo conozco hace mucho, dijo mi padre, este cuento se llama El ahijado de la muerte, y entonces lo toma Traven, lo hace suyo, lo firma y le pone Macario, pero es un cuento tradicional mexicano. Pues muy bien escrito por Traven, muy bien adaptado al cine, y mi primer conocimiento con un director del cual me habían hablado horrores, que era Roberto Gabaldón. No, hombre, ¿qué es? Tiene un genio, vas a ver, no, hombre, vas a tener muchos pleitos, desde que lo conozcas, procura andar con mucho cuidado con Gabaldón. En Tasco, el primer llamado en un hotel ahí en Tasco, y llegué en la tarde. En la noche bajé a cenar y ahí estaba Gabaldón. Y me llamó y me dijo, ven, siéntate, vamos a platicar un rato, que apenas hemos tenido tiempo de... Pero te habrán platicado de mi mala fama en el cine, me dicen el logro y que grito y que hago. Vamos a llevarnos muy bien si nos entendemos. Y yo sé lo que quiero, sé que tú has estudiado muy bien el personaje, coincidimos en lo que queremos hacer con la historia. Total que después de la cena yo dije, pues nada de monstruo, ni de ogro, ni de nada. Es una persona gentilísima, nos entendimos muy bien y de ahí para adelante una amistad y una gran admiración que le tengo a Roberto Gabaldón, porque hice varias películas con él, nunca tuve un problema, siempre me trató de una manera muy correcta, fuimos muy buenos amigos, nos entendimos muy bien, y creo que las mejores películas que he hecho en el cine mexicano han sido con Gabaldón. Después de haber platicado mucho sobre Macario, que fue mi primera película con él, recuerdo que la primera toma ya de la película era Macario subiendo por una cuesta muy empinada que venía del bosque, era un leñador, y venía del bosque con su atado de leña a la espalda para entrar al pueblo, que era Tasco, de calles muy empinadas, y llegar hasta donde entregaba su leña, que era una fábrica de velas. Y ahí me recibían la leña, me pagaban, y entonces Macario se iba, era el Día de Muertos, y lo esperaban los niños y la mujer para comprar unas calaveritas de azúcar. Ahí es la primera cosa extraña que le sucede
cuando él siente que la muerte anda cerca, por ese contacto con las calaveritas y la celebración del Día de Muertos. Y empieza la caminata, están tomando la escena, vengo subiendo y de pronto Gabaldón dice: a ver, no, fuerte, ¿qué le pusieron a Ignacio en su atado de leña? Pues madera, señor. ¿Pero de qué madera? Pues madera de balsa, para que puedas... Madera de balsa, ¿tú estás de acuerdo en que sea madera de balsa y que no pese eso? Mira, te veo los músculos de las pantorrillas, que no haces el esfuerzo que debe hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo en que sea leña de verdad? Sí, señor. Pues cómo no. Y entonces 30 kilos sobre la espalda subiendo aquella cuesta, ¿verdad? Pero hasta en eso estuvimos de acuerdo, porque luego el resultado, efectivamente, él tenía toda la razón del mundo. No era el mismo esfuerzo que hacía Macario con leña auténtica, que se veía el esfuerzo en el cuello, aquí el mecapal, ¿verdad?, cargando el atado de leña, y el músculo, los músculos de la pierna y de la pantorrilla, que él se fijó muy bien, era muy observador, y él exigía que la gente cumpliera. A él le molestaba mucho la incompetencia, que la gente no cumpliera con su trabajo. Además de Macario, Ignacio, bajo las órdenes de Gabaldón, protagonizó otros títulos destacados, como Días de Otoño, en la que volvió a compartir créditos con Pina Pellicer, quien decidió suicidarse en 1964. Linda niña, muy buena actriz. Lástima que desapareciera por su propia voluntad. Pero hicimos 2 películas, Macario, que me dejó un grato recuerdo por el conocimiento de Gabaldón y cómo trabajamos, por Pina Pellicer, y luego también con Gabaldón volvimos a trabajar juntos años después en Días de Otoño. Es una historia muy bonita. Era dueño de una pastelería donde ella trabajaba, por ahí en el Globo, en Universidad, que estaba recién estrenado ese centro comercial. En esta película de 1962 dio vida a Don Albino, dueño de una pastelería que con el pasar de los años se enamora de una de sus empleadas, Luisa, quien construye una falsa realidad ante la burla de sus compañeras, en las que inventa un matrimonio y hasta un hijo. En 1964, con un guión de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez basándose en el cuento de Juan Rulfo, y también con la dirección de Gabaldón, quien era conocido como El Ogro, López Tarso estelarizó El Gallo de Oro. Ahí encarna a Dionisio, un humilde pregonero quien rescata a un gallo dorado moribundo, al cual logra revivir con cuidados y se convierte en campeón. Pronto su suerte cambia, según el protagonista, es a causa de la caponera, una mujer que lo tiene hechizado. La cinta retrata el ambiente de la fiesta y de los palenques. Años después, Arturo Ripstein retoma el relato con El Imperio de la Fortuna en 1985 y actualmente se prepara una serie sobre esta historia, ahora protagonizada por Lucero y José Ron. La censura se hizo latente en 2 trabajos de Ignacio López Tarso. La primera fue La sombra del caudillo de Julio Bracho, basado en la novela de Martín Luis Guzmán, la cual se desarrolla en los años 20 del siglo XX. Se trata de un thriller político que narra la historia de la sucesión presidencial en México de esa época y el conflicto y las luchas caudillistas que esto acarrea en la nueva clase política surgida de la revolución. El filme fue premiado en el Festival de Karlovy Vary en Checoslovaquia, para después ser enlatado y ver la luz 30 años después, en 1990. En ella, López Tarso da vida a alguien que puede ser considerado un villano. Se trata de los papeles que tiene usted que firmar urgentemente para que quede como propietario legítimo de la hacienda, mi general. De nueva cuenta con Gabaldón, López Tarso protagoniza La Rosa Blanca en 1962, propuesta que hace alusión a la expropiación petrolera. La premisa nos presenta a don Jacinto Yáñez, un hombre con pocos estudios pero dueño de la hacienda Rosa Blanca, en donde presuntamente hay petróleo, por lo que los intereses de los empresarios no se hacen esperar y hacen todo lo posible por conseguir el llamado oro negro. La cinta se exhibió hasta 1972 y le valió el Ariel a López Tarso como mejor actor. Es una cosa absurda, de estas cosas que no entiende uno por qué. Igual que la prohibición de la Rosa Blanca, ¿verdad?, en determinado momento, cuando se hizo con el apoyo del gobierno, Clasa, y el presidente López Mateos estuvo en la filmación, y en fin, y fue una película apoyada, y sin embargo, terminada la película, una prohibición absoluta para exhibirla, no sé por qué. Y años
sin saber de La Rosa Blanca. Cuando se exhibió, pues ya había pasado mucho tiempo, igual que pasó con La Sombra del Caudillo, ya no había manera de colocarla de nuevo en la opinión del público, cuando toda la mejor publicidad de recién filmadas, las dos películas, se perdió una enorme cantidad de dinero de publicidad que no se supo aprovechar por haberla exhibido fuera de tiempo. A las dos películas les pasó lo mismo. Tal vez no tan imponente como las cintas antes mencionadas, pero con un valor nostálgico para todos aquellos que fuimos niños, citamos a Cricri, el grillito cantor de Tito Davidson, una biopic de 1963 sobre Francisco Gabilondo Soler, la cual narra su vida desde pequeño cuando vivía con su abuela hasta sus últimos años en los que ya no hacía su programa y cuando dejó de componer a los niños viendo que la violencia se apoderaba de ellos. ¿Quién es el que anduvo aquí? Fue Cricri, fue Cricri. Fue grato hacerla. Carlos Amador era el productor y hay un gran amigo mío de teatro, Guillermo Orea, que hacía uno de los músicos del grupo musical de Gabilondo Soler, y el conocimiento de Gabilondo Soler, que también es una persona que me dejó un hondo y muy grato recuerdo de él como persona. Conocerlo, tratarlo, el saber de su vida personal, de su interés por la astronomía y, en fin, un hombre muy valioso. Curiosamente no quería mucho a los niños, pero todo su trabajo y toda su inspiración fue en favor de la niñez y sus canciones son muy hermosas. Yo hacía playback. Sin embargo, aprendí a cantar y me gustaba cantar las canciones de Cricri y las cantaba muy bien, las hubiera podido hacer pero había que imitar pues la voz para que después, cuando aparece el verdadero Gabilondo Soler, no hubiera esa diferencia, de modo que era la voz de Gabilondo Soler y yo la imitaba. Pero aprendí muchas canciones de Cricri y sobre todo aprendí a conocer a este señor que me dejó una buena enseñanza humana. Bajo la dirección de Ismael Rodríguez no se puede dejar a un lado El hombre de papel de 1963, basada en una historia de Luis Espota. La película gira alrededor de las vicisitudes de un pepenador mudo que, al hallar un billete de 10,000 pesos, desencadena la codicia de quienes lo rodean. Una prostituta, su mejor amigo y sus allegados se le voltean, mientras que él solo anhela en convertirse en padre. Para esta cinta, López Tarso se metió, literalmente hablando, a los basureros. Muy bonita película. Recuerdo que la primera vez que fui a conocer el basurero, aquel terrible que estaba allá por donde estaba la compañía de discos para la que yo trabajaba, la CBS, ¿cómo se llama ese rumbo? Tlalnepantla, ¿verdad? Un basurero, un cuadro verdaderamente impresionante, una montaña gigantesca de basura, rodeada de casitas muy pobres, de los pepenadores, y dentro una gran industria, con esa gran montaña de donde salían pequeñas montañas de papel, de trapo, de vidrio, de botes, de esto, todo seleccionado, y montañas en derredor, y arriba una nube de sopilotes revoloteando, en un cuadro de Goya, ¿verdad? El conocimiento de esta gente, el tratar con ellos, el vivir durante semanas en ese sitio con esta gente, los auténticos pepenadores, y andar entre la basura y ver a los niños como descalzos, desnudos, se trepaban por aquello que era peligrosísimo, con pedazos de vidrio y latas y cosas que, sin embargo, estas criaturas que vivían ahí, que el doctor que atendía un dispensario médico en la colonia esta de los pepenadores, nos hablaban de la resistencia y de la increíble fortaleza que tenían estas criaturas. Y
fue impresionante hacer la película ahí y trabar conocimiento con ellos. Muy poco conocida, también podemos citar a Tarahumara, cinta de 1965 que compitió por la Palma de Oro. Fue nominada al Globo de Oro como mejor cinta extranjera. En ella, un trabajador del Instituto Indigenista Mexicano intenta ayudar a los indios tarahumaras a proteger y conservar sus tierras, pero debe enfrentarse a terratenientes y políticos corruptos. Una buena película de Alcoriza, dirigida por Alcoriza, y que también llegué ahí de chiripada. Otro actor estaba haciendo mi personaje y algo le sucedió allá filmando en la Tarahumara, y una noche cayó Matuki y Angélica Ortiz a mi casa a llevarme el libreto, y mañana te vienes conmigo porque la película está parada ahí por una cosa que pasó con el actor que hacía el estelar, tu personaje, de modo que vámonos. Y sí, leí, estaba bien, y luego resultó una película buena. Laureada en el Festival de Berlín con el Oso de Plata, dirigida por Jorge Fons, citamos y remarcamos Los Albañiles, escrita por Vicente Leñero, la cual también tuvo su puesta en escena. En ella, López Tarso encarna a Don Jesús, un velador cuyas acciones son producto de la podredumbre y su falta de valores. Es tanto víctima como victimario, pues su asesinato es lo que da pie a la historia. La cinta expone la vida de la clase social más baja y las fallas en el sistema de justicia, así como la corrupción, la mezquindad y otros actos deplorables. La narrativa ayuda a que el espectador esté atento para ir construyendo la historia. ¿No quieres agua? Cuando uno empieza, todo le cuesta más trabajo, todos se ríen de uno. A estas películas se pueden sumar aquellas que hizo con María Félix, con quien siempre tuvo una buena relación, Los Hermanos del Hierro, donde tiene un pequeño papel en esta historia de vendetta, y la participación que hizo en Nazarín de Luis Buñuel, de quien aprendió a hacer bebidas. Buen ladrón en Nazarín, en realidad con una sola escena, en donde en una parada de aquella cuerda de presos donde va Nazarín y donde va este personaje, lo atacan y él lo defiende, y luego tiene una conversación con él muy íntima donde le platica su vida y sus motivos, este personaje del buen ladrón, que fue muy bonito hacerlo en una película que tuvo gran resonancia, como gran parte de las películas que dirigió Buñuel, y que para mí significó mucho, no solo conocer a Buñuel, al que ya conocí a través de Álvaro Custodio. Lo conocí más que como director, como fabricante de martinis. Él bebía el martini y lo preparaba de una manera muy minuciosa. Él se preciaba de ser la gente que mejor martinis preparaba, y efectivamente yo tuve oportunidad de probar los martinis de Buñuel y eran deliciosos, a tal punto que aprendí a hacer martinis y ahora soy muy bueno. Como se puede apreciar, la filmografía de Don Ignacio López Tarso es rica en contenido y se escribe con letras de oro. Incluso Guillermo del Toro lo reconoce, dejando así un legado que lo hace inmortal. Su formación en teatro y su tesón incansable son los que consiguieron que sea considerado el más grande actor que ha tenido México. Los mejores actores del cine pues proceden generalmente del teatro, y esto seguirá pasando porque la escuela del teatro es la mejor escuela para el actor. Repito que el teatro es la mejor escuela, y cuando un actor se hace en el teatro puede hacer cualquier otro tipo de trabajo. Es la mejor escuela y hay que pretender que eso siga funcionando. Eso es todo de momento. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre. La vida no fue fácil, Macario. Pero fue buena vivirla juntos. Macario, voy a hacer que los hijos